cruz donde Dios envió a su Hijo por amor, rescatando lo que se perdió, destronó, derribó y destruyó al enemigo. Aleluya, Santo Jesús. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Aleluya, Santo Jesús. Y adoramos a ti, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor. En la cruz donde Dios envió a su Hijo Bendito Jesús. por amor, rescatando lo que se perdió, Bendito Jesús. destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Aleluya. Declaro el poder, la sangre de Cristo. Bendito Jesús. Soy salvo, soy limpio, Aleluya. soy libre por su preciosa Por su preciosa sangre en el nombre de Jesús. poder. La sangre de Cristo. Soy salvo, soy libre, soy Sí, Señor. libre por su Somos libres, somos salvos. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos amados. Bendiciones a nuestro canal de YouTube. poder solo en Él. Solo en Él hay poder, en Jesús. Hay poder en su sangre. Aleluya. En este tiempo que todo el mundo está celebrando la Semana Santa, están en algunas procesiones engañados en dioses de escayola, en dioses de piedra, de madera. Pero nosotros tenemos un Dios real, vivo, que resucitó, y hay poder en su sangre que Él vertió en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos y amigos, Dios os bendiga. Saludos de mi esposo Manuel. Saludos, abrazos y bendiciones para nuestros amados y queridos seguidores que nos siguen siempre en nuestro canal. Queremos compartir una palabra que el Señor me dio ya hace unos días, pero la verdad que a veces tenemos luchas, hermanos, pero aquí estamos para la gloria de Dios, para compartir una palabra más, para que su reino sea extendido, porque dice la palabra de Dios que buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se dará por añadidura. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, sellando esta palabra en los corazones, en las mentes, en los espíritus, Señor. Que esta palabra dé fruto 100 por 1, aquello que la escucha, aquella que la ve, Señor. Tu palabra no vuelve atrás vacía, sino que hará lo que tú quieres hacer, Señor. Porque tu palabra es como espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos, para romper todas las intenciones, para separar. Por eso, en el nombre de Jesús, ven, Señor, con tu bendita palabra, como esa espada de doble filo, para que dé fruto 100 por 1, para que las vidas sean transformadas por medio de la predicación de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté tocando los corazones, las almas, los espíritus, Señor, en el nombre de Jesús. Sean transformadas las vidas, en el nombre de Jesús. Bien, pues, hermanos, la palabra que Dios me da, el título de la palabra que el Señor me da se llama Cristo sea formado en vosotros. Cristo sea formado en vosotros, en nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios en Gálatas 4, vamos a irnos al versículo 19.
Y leemos su bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo había ido a los Gálatas. Él les había predicado el Evangelio, habían sido salvos, habían recibido el Evangelio, la palabra, habían recibido a Jesús en sus corazones. Pero dice más adelante, dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué decía el apóstol Pablo eso? El apóstol Pablo decía eso porque él se quedaba admirado de que tan pronto se habían alejado del Evangelio, tan pronto se habían alejado de los mandamientos de Dios, de lo que habían recibido de Jesús. Y aquí es algo muy importante que el Señor hablaba a mi corazón para compartir con ustedes, hermanos, para compartir que necesitamos más que nunca que Cristo sea formado en nosotros, que Cristo sea formado en vosotros, como dice la palabra. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y dice el apóstol Pablo que quedó perplejo al ver esta condición. Dice: pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hermanos y amigos, hoy en día pasa exactamente igual. El Señor hablaba a mi corazón esta palabra ya hace días. Ya esto se lleva ahí preparando mi corazón, porque así están hoy en día las iglesias. Las iglesias pueden estar más llenas, menos llenas, pero hay una cosa increíble que está pasando, que mucha gente está en la iglesia, pero Cristo no ha sido formado en el corazón. Van a la iglesia como un acto social, como un acto cultural, como una costumbre, como un acto familiar, pues como va mi prima, como va mi madre, como va mi sobrina, como va mi tío es el pastor, mi prima es la pastora. Pues a veces pasa que vamos por tradiciones familiares, tradiciones culturales, porque es una costumbre, pero es necesario más que nunca que sea Cristo formado en nuestros corazones, hermanos. Por eso el apóstol Pablo quedaba perplejo. Perplejo es, quedaba asombrado de que mucha gente estaba en la iglesia, pero no había sido formado Cristo. Y así, hermanos, así están las iglesias llenas hoy en día. Así vas a la iglesia que vayas, ves a personas pero sin Cristo, personas sin Dios, que van y no tienen el nacimiento de Cristo. Porque vamos a ver las personas que tienen a Cristo formado y las personas que no tienen a Cristo formado. Entonces, ahí se ve claramente en las vidas, por los frutos los conoceréis. A Jesús le preguntaron los discípulos cómo habrían de saber si era un engañador, si era un falso hermano, si era un falso pastor, si era un falso profeta, cómo para discernir. Y Jesús le dijo bien claro que era necesario que vieran los frutos. Pues aquí, hermanos, Dios nos habla de cómo sabemos si Cristo está formado en nosotros o no. Eso lo vamos a ver por nuestros frutos, por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de pensar. Ahí vemos claramente si Cristo está formado en nosotros o se tiene que formar aún. Entonces vamos a ir leyendo y desgranando esto en el nombre de Jesús, porque el Señor viene edificando esa iglesia, el Señor viene rescatando lo que se había perdido, el Señor quiere salvar tu vida, porque muchos hermanos y hermanas están en las iglesias, pero todavía aún no han sido salvas, aún no tienen como a Jesús como su Señor
y Salvador. A veces queremos a Jesús que nos salve, pero no queremos a Jesús que sea nuestro Señor. Nuestro Señor es que tenemos que obedecer lo que Él nos dice. Por eso necesitamos más que nunca que Cristo sea formado en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a leer en Colosenses 3. Vamos a leer en Colosenses 3. Porque aquí en Colosenses 3 vamos a ver unos versículos clave. Ahí tenemos, es como un espejo, que es como el espejo para saber si Cristo está formado en nosotros o tiene que aún ser formado, para que no andemos incompletos, para que no andemos perdidos. Porque déjame decirte, hermano, hermano y hermana, que a veces hay gente que piensa que está bien, que está en orden de Dios, pero no está en orden de Dios, porque su vida, aún Cristo, no ha sido formado. Pero vamos a verlo en la palabra, porque la palabra es como un espejo, y aquí nos va a enseñar cómo está nuestra condición en el Señor. Leemos Colosenses 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Es muy importante haber recibido al Señor, haber recibido la salvación y haber obtenido por fe la resurrección en Cristo. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Si tú recibes al Señor, tienes salvación. Cristo resucitó al tercer día. Y por cuanto Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y cuando creemos eso, creemos que también estamos resucitados en Cristo. Por eso dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Punto número 1. Buscar las cosas de arriba. ¿Cuánto más estás buscando? ¿Estás buscando más a Jesús? ¿Estás buscando más de su palabra? ¿Estás buscando de orar más, de ayunar más, de congregarte más, de buscar a Dios más, de santificarse más, de quitar todo lo que estorba? Si estás haciendo eso, buscando lo de arriba, lo eterno, lo que nunca se te va a quitar, lo que nunca va a tener pérdida. Aquí hay pérdida de valores en el dinero, en la bolsa, en las finanzas, en las adquisiciones. Hoy un coche lo compras, a los 2 días ya está desvalorizado. Un piso lo compras, a los 2 días ya es de segunda mano, está desvalorizado. Todo así, todo va bajando. La gasolina sube o a veces baja. Eso es variable. Pero hay una cosa que son las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba, lo eterno, lo que no cambia, lo que eso no te lo va a quitar nadie. Entonces, si estamos buscando las cosas de arriba, ahí es como vemos que Cristo está siendo formado en nosotros. Entonces dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya, está sentado a la diestra de Dios. Hoy, estos días, la gente va rum con las tradiciones mundanas, las tradiciones humanas, las tradiciones históricas, con Cristos que son de madera y de yeso, pero nuestro Cristo está sentado a la diestra de Dios. Él resucitó, Él no quedó en una cruz, Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios. A Él sea toda la gloria, el honor por los siglos de los siglos y su gloria eterna. Dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en la tierra. Entonces, para saber si nuestra vida verdaderamente está siendo formado Cristo, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en lo de arriba, en lo de Jesús, en lo de Dios. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros estamos escondidos en Cristo, con Dios. Dice, con Cristo en Dios. Nosotros estamos con Cristo, hermanos. Por eso, para ser formado Cristo, nosotros tenemos que estar con Cristo. Yo si quiero estar con un amigo o una amiga o un pastor o una familia o algo, tengo que ir
ahí a ver a esa persona. Tengo que ir a ver a ese lugar. Pero déjame decirte que en las cosas del Espíritu también es lo mismo. Necesitamos estar con Cristo en Dios, porque Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Necesitamos estar en Dios con Cristo y dirigidos y llenos del Espíritu Santo. Esa es la plenitud de todo hijo de Dios, de todo cristiano, en el nombre de Jesús. Seguimos. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, como leímos. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y dice en el 5, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Las cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ahí nos está explicando en este capítulo 3 de Colosenses que si Cristo está siendo formado en nosotros, nosotros ya teníamos que hacer morir lo que habíamos aquí hablado, la fornicación, la impureza, hacerlo morir. No lo tiene que hacer morir Jesús. Jesús ya murió en la cruz, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, como leímos. Ahora nos toca a nosotros hacer morir y dejar toda ira, todo enojo, toda malicia. Cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros hacemos todas estas cosas, es cuando Cristo está siendo formado. Ahora, si seguimos en pleitos, en contiendas, en iras, en disensiones, en enojo, en fornicaciones, en adulterios, en robos, en todo eso, si seguimos ahí, Cristo no está siendo formado en nosotros. Por esa es la diferencia, porque Dios nos trae la luz. Jesús es la luz del mundo. Yo soy el Verbo, dijo el Señor. El Verbo fue hecho carne. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la verdad. Cristo es la luz del mundo. Y nos trae luz para no andar en tinieblas, para no andar en engaños, para no andar en mentiras. Sea derribada toda mentira en el nombre de Jesús, porque el diablo vino a cegar el entendimiento, pero Dios ha venido a dar luz, a dar sabiduría, a traer la verdad, a traer la vida, el camino que seguir. Por eso, en el nombre de Jesús, que podamos recibir esta palabra y que podamos andar por ella en el nombre de Cristo. Lo pedimos para nuestras vidas, para que sea formado Cristo en nosotros. Entonces dice, pero ahora, en el versículo 8, dejad también vosotras todas estas cosas. 2 puntos. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Necesitamos renovarnos, necesitamos que Cristo sea formado en nosotros día a día. Y dice, donde no hay griego ni judío, ni circunciso, ni incircunciso, bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, enteramente entrañable, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones,
a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y dice en el versículo 16 y 17, que son los versículos claves, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces vemos aquí en el capítulo que hemos leído, el capítulo 3 completo, cómo el Señor nos está guiando a hacer morir las obras de las tinieblas, fornicación, o sea, impureza, malos deseos, avaricia, idolatría, hacerla morir. Dejar el enojo, la ira, la maledicencia, palabras deshonestas, despojando el viejo hombre, revestido del nuevo hombre en Cristo Jesús, soportándonos, perdonando, amando y siendo llenos de la palabra abundantemente, hablando y declarando la palabra, cantando la palabra, adorando a Dios, y todo lo que hagamos sea hacerlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Necesitamos más que nunca, en el nombre de Jesús, que Cristo sea formado en nosotros. Vamos a leer en Juan 6, vamos a leer el versículo 53, que dice así, en Juan 6, capítulo 53, dice: de cierto, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y dice así: el espíritu es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Por eso es tan importante llenarnos de la bendita palabra de Dios, para que Cristo sea formado, porque la palabra es espíritu y vida. Vida de Cristo, la vida de Cristo para ser formado. Como dijo Pablo, que quedó perplejo. Hoy en día miramos las iglesias y quedamos perplejos de cuánta gente no tiene los frutos del Espíritu. Siguen con rencores, siguen con críticas, siguen robando, fumando, mintiendo, fornicando, adulterando, matando, robando, todo. Siguen haciendo igual y van a las iglesias. Porque Cristo no es formado. Cuando Cristo es formado, perdonamos, amamos, ayudamos, nos despojamos, dejamos atrás el pecado, la inmundicia, la maldad, lo dejamos. Por eso vemos hermanos que aún necesitan ser formados, Cristo en ellos, porque aún están haciendo todas esas cosas, pensando esas cosas, diciendo esas cosas, porque es muy necesario. Y necesitamos más que nunca ser llenos, comer de la carne y beber de la sangre, participar de la sangre de Cristo, que tiene todo el poder. Participar, como decía, de su carne. La carne es la palabra, nuestro alimento, nuestro sustento es la palabra de Dios. Necesitamos ser formados en Cristo. Y por eso necesitamos más que nunca, alimentarnos de la palabra de Dios, más que nunca, porque vendrán tiempos, hermanos, vendrán tiempos que no se va a poder leer la palabra. Necesitamos más que nunca estar preparados. ¿Cómo están nuestros corazones? Nuestros corazones están revestidos del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre,
la templanza, el dominio propio, la misericordia, el amor. Estamos llenos de eso. Si estamos llenos de eso, estamos por buen camino porque se está formando Cristo. Y mora en nuestros corazones abundantemente la palabra de Dios, la alabanza a Cristo, la alabanza a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si eso ocurre en nuestras vidas, pues gloria a Dios, Cristo está siendo formado en nosotros. Pero si no es así, como muchos necesitamos ser edificados, necesitamos crecer en Cristo Jesús, que Dios nos ayude a que Cristo sea formado en todas las áreas de nuestra vida, que Cristo sea formado en nuestros caracteres, que Dios venga tratando con nuestros caracteres, con nuestras formas, con nuestras maneras, en el nombre de Jesús. En Gálatas vemos en Gálatas 5, del 16 al 26 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y deseos. En el nombre de Jesús, hermanos, que sea formado Cristo en nosotros, que sea formado Cristo en el nombre de Jesús, llenándonos de su palabra, llenándonos con su Espíritu. Por eso, ¿cómo se forma? Y ya resumiendo y acabando esta palabra, ¿cómo se forma Cristo en nosotros? Número 1, creer en Cristo creer en Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Cristo es el Hijo de Dios, el que se encarnó en carne, vivió en la tierra, fue crucificado. Al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Envió su Santo Espíritu a la tierra. Todos los que quieren recibir esta salvación serán llenos del Espíritu Santo, a los que le piden a Cristo ser llenos de su Espíritu. Por eso necesitamos primeramente ser salvos, creer en Jesús, arrepentirnos. Número 2, arrepentirnos de todo lo que estamos haciendo, que no está bien, que no está conforme a la voluntad de Dios. Tercero, ser bautizados en agua, en sumersión de agua. Recibir el bautismo del Espíritu Santo, bautizados en agua y en el Espíritu Santo. Es saturarse y empaparse de la palabra de Dios, que sus palabras son espíritu y vida. Empaparse de la oración, que abunde toda oración y ruego al Padre en el nombre de Jesús. Congregarnos, dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen costumbre. Hoy en día, hermanos, como el internet y las redes sociales, TikTok, que no vale una prédica de 2 segundos. Una palabra puede cambiar, pero una persona no puede comer un cachito de pan y vivir con ese cachito de pan. No tiene que desayunar, comer, cenar. O sea, tiene que comer alimento. Pues en el Espíritu no vale una palabrita de 2 segundos que ves en TikTok, que ves un reel de YouTube o de Facebook. No, necesitamos comer la palabra de Dios, comerla, toda la palabra, comerla.
de la Génesis al Apocalipsis. Lo necesitamos, hermanos. Entonces, congregarnos para tener comunión, para amarnos los unos a los otros, tener comunión en Cristo Jesús los unos con los otros, con la familia de Cristo, con la iglesia de Cristo, en el nombre de Jesús, porque también llegará un día que ya no nos vamos a poder congregar. Entonces necesitamos más que nunca congregarnos ahora, ser obedientes a todos los mandamientos de Dios y lo más importante, ir haciendo morir las obras de la carne. No es de un día al otro que ya vamos a ser transformados. No, hermanos, esto va de poder en poder, iremos de gloria en gloria, de poder en poder. Esto vamos como la luz de la aurora, vamos como el amanecer. Vamos dejando morir, viviendo para lo de arriba, buscándole de lo de arriba, lo eterno, en el nombre de Jesús, hermanos. Déjame ya para concluir leer en Juan 14, en el versículo 23, Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Esta es la palabra clave de este mensaje, hermanos. Vendremos a él. Necesitamos ser formados en Cristo. Y se forma con la palabra de Dios. Se forma a través de la palabra, porque la palabra es espíritu y vida. Entonces, en este versículo, Juan 14, 23, dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Qué importante es que amemos a Jesús y que guardemos su palabra, porque sabemos que Dios Padre nos amará a nosotros. Y dice: y vendremos a él y haremos morada en él. Si tú guardas la palabra, si tú amas a Jesús, guardas su palabra, somos morada de Dios. Vendrán a nosotros, vendrá Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a nosotros. Así que, hermanos, hasta aquí la palabra de Dios. Deseo que esta palabra sean transformadas las vidas y que sea que sea convertida en mucho fruto para Dios. Que podamos ser cada día más, que Cristo sea formado en nosotros. Antes, sin más, quiero orar por si tú es la primera vez que ves este mensaje, todavía no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, déjame hacerte esta oración. Ahí donde estás, repite conmigo: Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios. Te acepto hoy como mi único Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados, límpiame, entra en mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a concluir mi carrera en ti, Señor. Lléname, bautízame con tu Espíritu Santo, guíame con tu Espíritu Santo, séllame con tu Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Hasta aquí, hermanos, la palabra. Deciros que tengáis una semana bendecida. Hasta la próxima palabra que Dios nos dé a mi esposo y a mí. Seáis muy bendecidos, muy edificados. Y Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a nuestros suscriptores, a toda persona que vaya a ver este vídeo. Sean bendecidos en Cristo Jesús, sean bendecidos y edificados con tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga y Dios os guarde. Hermanos, bendiciones.